Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio del Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Esta clase la vamos a continuar, pero previo adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que se merece todo. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Sí. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Sí, sí. Sí, Señor. El Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Bendito eres Dios de la gloria. A ti la honra, la gloria por siempre, Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con la clase en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo del 7 al 21. Vamos a continuar estudiando. Por favor, no cierre su Biblia. Este es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte heredad a esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Amén. Dios de la gloria. Bendita es tu palabra, Señor. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernir esta clase. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, a esta clase la he titulado La ratificación del pacto. Sí, la ratificación del pacto. Como una forma de introducción, como ya lo he sido mencionando, Génesis es un pasaje trascendental en la palabra de Dios. Observe usted que aquí hay dos temas sobresalientes en este capítulo que estamos leyendo. Estos dos temas sobresalientes afectan la palabra de Dios, lo afectan. Uno de estos es la justificación por la fe basada en la gracia soberana de Dios. Y la otra es la ratificación del pacto abrámico. Vamos a estudiarlo. ¿Qué significa? Porque esto en realidad es un paso sobresaliente que afecta a la Biblia muchas veces, y de ahí la distorsión de muchas religiones. Ambos temas que vamos a hablar son cruciales para el estudio de comprensión de la teología bíblica. El apóstol Pablo nos va a ayudar. Él lo resumió así en el libro de los Romanos capítulo 4-5. Mas al que no obra, sino cree en que la justicia que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La primera parte de este capítulo se consideraron varios aspectos que la Biblia nos enseña de la justificación.
se señaló el hecho de que la base de la justificación yace en tres imputaciones. Recuerde la clase anterior. Y la última de estas amputaciones, esta última, era justificada, amputada, se basa en la justificación penal de la santidad de Dios, realizada por la obra expiatoria de Cristo, en sustitución del pecador. Lo explica el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Es necesario que usted tome nota de todo esto para su estudio. Es decir, usted me escucha. Esto no es un servicio que usted predica, se fue y no lo entendió. Aquí usted tiene que estudiar con su Biblia abierta. De modo que el principio fundamental de la justificación es la gracia soberana de Dios. Porque ese es el principio operante de la imputación, atribuir una posición correcta a quienes asimismo están en condenación delante de Dios. El apóstol Pablo es quien aclara esta cuestión, porque cuando habla de nuestra salvación, aparte de obras humanas de justicia, afirma que el propósito de Dios en todo ello es que justificados por su gracia, viniésemos ¿a qué? A ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, de acuerdo al libro de Tito 3:7. Finalmente, planteando la pregunta de los medios de la justificación, el apóstol declara que los beneficios de la obra salvífica de Cristo es que sea una realidad nuestra posesión mediante el instrumento de la fe. Usted lo puede seguir estudiando en el libro Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Aquí Pablo añade, justificados pues por la fe, tenemos paz para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo dice Romanos 5:1. La fe, hermanos, solo es un medio, nada más. No hay nada meritorio en que si en la fe, aquí usted por la fe es que usted crea, nada más. En el caso de Abraham, por ejemplo, como es en el nuestro, la fe es algo imperfecto, tanto antes como después de la justificación. El sentido en que se dice que la fe salva es que ella es el medio por el cual nos posesionamos de Jesucristo. Por supuesto, hermanos, solo Cristo salva. Esto no cabe duda. Pero el pecador se apropia de Cristo como por la fe. Se apropia, se agarra. Abraham fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos, de acuerdo al capítulo 12, versículo 1 al 3. Y posteriormente, Dios lo declaró justo. Esta palabra vamos a discutirlo bien. Y lo declara justo en el capítulo 15:6. Pero Dios hizo mucho más con el patriarca. Jehová Dios tomó a Abraham y entró en una relación pactada con él, con todas las bendiciones que dicha relación suponía. Ahora, la descripción completa del pacto de Jehová Dios con Abraham implica la totalidad de la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque la bendición suprema que Abraham poseería sería la tierra de Palestina. Pero la postre, los nuevos cielos y la nueva tierra. La bendición intermedia
por quien la tierra sería poseída era el Mesías. Y el número de la simiente que formaría sería la descendencia, la bendición cercana, abrazada y disfrutada mientras que otros están en el camino. Era la comunión con aquel que había prometido a Abraham ser su escudo y el dador del galardón de gran sobremanera. Génesis 15:1. Ahora, estas promesas pactadas con Abraham se registran en el libro de Génesis capítulo 12 del 1 al 3 y son ampliadas en el capítulo 13, versículo 14 al 17. También, cuando usted lo va a ver en el capítulo 15 que estamos estudiando del 8 al 21, están basadas en un sacrificio que represente ese pacto, que es la naturaleza incondicional que se garantiza el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham y a su simiente. Sigamos leyendo la Biblia. 15, 7 y 8, que nos dice: y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que heredar? Él pensaba en el heredero. Pero la visión de Abraham tuvo en los primeros versículos de este capítulo, continúa, el Señor se identifica a Abraham diciéndolo, yo soy Jehová. Es decir, el Dios que se identifica personalmente con su pueblo y el que cumple su promesa. Jehová sacó a Abraham de Ur de los Caldeos con el propósito concreto de heredar la tierra, o sea, la tierra de Canaán. La afirmación de Jehová es enfática. Él es el Dios comprometido. Su promesa es firme y el cumplimiento de dicha promesa es segura. Dios no promete, y escuche bien, nada que no vaya a cumplir. La salida de Ur de los Caldeos señala, y apúntelo bien, el abandono de la vida vieja. La tierra de Canaán representa la entrada en una nueva vida en comunión con Dios. Alguien podría pensar que Abraham respondió en incredulidad, pero claramente no fue así. La respuesta es muy similar a la que se aparece en Génesis 15:2, que más bien es una respuesta reverente y de confianza que en Jehová Dios, que promete al patriarca con una gran bendición. En lugar de señalar una duda, parte de Abraham, la pregunta aceleró la actuación de Dios respecto a dicho pacto con el patriarca. Dicho pacto sería la garantía del cumplimiento de la promesa de Jehová Dios. Sin duda que Dios consideró la fe de Abraham, pero eso era una fe que buscaba una garantía total, seguridad. Porque cuando vemos el 15:9 nos dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. La respuesta del Señor a Abraham resulta ser más en la forma de un pacto formal, inaugurando mediante sacrificios formales. En el capítulo 17 se añade el rito de la circuncisión, que más adelante lo voy a explicar. Y además, como es una corona de todo lo ocurrido, se concede un juramento divino para reformar las promesas pactadas en el capítulo 22 del 16 al 18. Ahora continuamos viendo la Biblia 15:10. Y tomó todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves.
Ahora entendamos esto. Hermanos, las instrucciones involucradas en cuanto a los animales que posteriormente formarían parte de los cultos levíticos y el arreglo de los animales y el rito en sí sugieren la manera de hacer pacto entre caldeos. Vea usted el libro de Jeremías, capítulo 34, 18. Aquí, hermanos, hay que tener en cuenta lo siguiente. El hecho de que Abraham se quedó dormido y una antorcha de fuego que pasaba sobre los animales divididos, se veía sin duda esa antorcha era la presencia misma de Jehová, que pasó por en medio de los sacrificios, identificando así que él se comprometía a guardar todos los preceptos del pacto. Evidentemente, hermanos, aquella costumbre de formalizar un pacto le era conocido a Abraham. A él no era desconocido. Él sabía lo que el Señor pretendía hacer. Abraham obedece el mandato de Jehová Dios. Divide los animales, los coloca y los ordena, y los deja las aves sin dividir, tal como más adelante ordenaría la misma ley de Levítico 1:17, probablemente colocando las aves en una opuesta a la otra. Continuamos viendo el capítulo 15, versículo 11 al 16. Vamos a ir estudiando, pero vamos hasta el 12 ahora. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, que Abraham las ahuyentaba, más a la caída del sol recogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vamos a explicar un poco esto. Es evidente que el tiempo que tardó en preparar los animales y la acción del Señor sugiere que el cumplimiento del pacto requería un largo tiempo. El texto bíblico nos dice que las aves de rapiña descendían sobre los cuerpos muertos. Esta es obviamente una expresión que podía ser una metáfora para describir el hecho de que la ejecución del pacto tiene que enfrentar enemigos. De ser así, puede verse también que Abraham reconoce que él es responsable, es su responsabilidad defender aquel rito del ataque de las aves de rapiña. Estas aves de rapiña pretendían consumir la carne del sacrificio y evitar que éste se ejecutase. Mire la antimaña esto. O sea que el pacto ha de consumirse en medio de una feroz oposición. Sin duda, el primer significado lo vamos a explicar ahora. Esto es que Israel debe esperar de obtener sus bendiciones sin la oposición del mundo, ya que en la Biblia las aves de rapiña algunas veces se usan respecto a la oposición satánica al programa de Dios. Por lo tanto, es razonable suponer que este ataque de las aves de rapiña es una sugerencia de la oposición del maligno a la ejecución del programa pactado por Dios. Una segunda característica de las circunstancias de la consumación del pacto tiene que ver con el temor de una grande oscuridad que caracterizó el profundo sueño que sobrecogió a Abraham cuando el sol se ponía. Fue sin duda un sueño sobrenatural, acompañado obviamente de una sobrecogedora oscuridad que rodeaba a Abraham. Ahora, el significado más obvio de las tinieblas producidas por Dios tiene que ver con la futura historia, entiéndalo bien, de la simiente del patriarca, como lo sugieren las palabras de Dios
cuando habla a continuación. Vea usted lo que dice Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia mora en tierra ajena, y será esclava allí, oprimida 400 años. Expliquemos esto. Hermanos, no cabe duda que las palabras de este versículo se refieren a los aproximadamente 400 años que el pueblo de Israel permaneció cautivo en Egipto, hasta que Dios le liberó por manos de Moisés y manos de Aarón. También, cuando de la gran oscuridad podría señalar los sufrimientos del Mesías en la cruz del Calvario, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 25, versículos 45 y 46. Hermanos, la experiencia de Abraham debe recordarnos las tinieblas, el humo, el fuego que tuvieron lugar cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, el impacto de la santidad sobre el pecado, puesto que la fe de Abraham abarca una esfera mayor que Canaán. Vea usted Hebreos 11:10 o 11:16 para entenderlo mejor. Y una simiente mayor que la de Isaac, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 56. No es exagerado ver que este acontecimiento de cosas que son típicas de los sufrimientos de Cristo, el nuevo pacto fue inaugurado acompañado de tinieblas y un terremoto. Usted se ve el pacto en Mateo 27, capítulo 27, versículo 45. Hay una tercera característica de las circunstancias de la ratificación del pacto en la teofanía descrita en el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que se pasaba entre los animales divididos. Ahora bien, Dios se le manifiesta a Abraham por medio de una llama brillante, algo así como una antorcha de fuego que salió de un horno. Aquella antorcha de fuego era la presencia misma de Jehová, Dios, que consumiría a los animales divididos. Veamos el 15:14. Más bien, a la nación a la cual servirían, juzgaré yo, y después de esto saldrán una gran riqueza. La palabra de Dios registrada en este versículo se cumplió, hermanos. Se cumplió literalmente. Porque después de 400 años en Egipto, el pueblo de Israel salió de la esclavitud, llevándose las riquezas de Egipto, de acuerdo al libro de Éxodo capítulo 7:12. Usted lo ve, capítulo 7 al capítulo 12, perdón. Ahora, esas riquezas sirvieron, entre otras cosas, para la construcción del tabernáculo. Veamos el 15 y el 16. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y la cuarta generación volverán acá, porque aunque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, está aquí. La predicción de la esclavitud en Egipto tiene un doble significado. El primer significado es un recordatorio de que el tiempo de Israel estuvo ahí, fue una disciplina para su pueblo de Dios. Ellos estuvieron disciplinados en Egipto. Y el segundo es un excelente ejemplo de la paciencia de Dios. 400 años esperando, porque el Señor fue paciente con la maldad de los cananeos durante 4 siglos, hasta que alcanzó su colmo y la santidad de Dios acudió en juicio. El Señor dio tiempo para que el pecado de los amorreos germinase.
y para que el pueblo de Israel se fortaleciese y actuase como la espada de Dios. La invasión de la tierra bajo la dirección de Josué no fue una agresión, obviamente, sino la ejecución de la justicia divina producida por la maldad de los amorreos. Veamos el 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, hermanos, este asombroso cuadro tiene una proyección profética. Lo ocurrido tuvo lugar a la puesta del sol, es decir, al terminar el día. La expresión, y tome nota, ya oscurecido, sugiere que solo podía ver al horno humeando y la antorcha de fuego que pasaba entre los animales. Aquel acontecimiento señala que solo Jehová pasó por en medio de los animales divididos. El simbolismo es claro. Solo Jehová Dios se comprometió. No había hombre. Solamente Dios pasó, se está comprometiendo. Se está comprometiendo en este pacto. Abraham estaba dormido. Por lo tanto, no pudo participar en el ritual. Solo Jehová hizo el recorrido por aquel pasillo donde estaban los animales divididos y las aves. Veamos en el 18. En el 18 nos expresa que toda claridad en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Es decir, Jehová se comprometió a hacer algo a favor de Abraham. Y esto es definido como el pacto abrámico. Hay tres cuestiones, hay tres preguntas que hay que confrontar este pacto abrámico. En primer lugar, hermanos, ¿cuál es el contenido de este pacto? También, ¿es el pacto abrámico de carácter eterno? Y por último, ¿son los aspectos terrenales y nacionales simbólicos que deben ser comprendidos literalmente? Hermanos, el pacto abrámico, acerca de los pasajes que estamos estudiando o que hemos estudiado ya en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, o Génesis capítulo 15 versículo 1 al 18, el contenido del pacto abrámico se divide claramente en tres partes. Primero, la promesa personal para Abraham, es la primera. La segunda es la promesa nacional. Y la tercera es la promesa universal. Veamos la primera, en lo que respecta a lo personal. Abraham recibió las siguientes promesas. Anote que recibiría una bendición especial de Dios, que le sería otorgado un gran nombre, que sería un canal de bendición de Dios a otros, que otros tendrían un trato divino especial sobre la base de su actitud hacia Abraham y que nacería un heredero por medio de Sarai. Todo eso eran promesas personales. En lo concerniente a la promesa nacional, Abraham recibió las siguientes promesas: que serían una gran nación, que su simiente sería una gran nación, de acuerdo a Génesis capítulo 17:6. Que el pacto eterno de Dios sería establecido con la simiente de Abraham, 17:7. Que la tierra de Canaán sería dada a la simiente de Abraham como posesión perpetua, lo habla el capítulo 17:8. Y Dios mismo sería su Dios, 17:7. Vamos a explicar el aspecto universal. Era más general.
El Señor dio simplemente la promesa de que Abraham y su simiente serían la bendición a todas las naciones de la tierra. Sin duda esa promesa ha recibido y recibirá su cumplimiento primordial en la persona de Jesús, el Mesías. Ahora, del 15 al 21, vamos a continuar. Todo relacionado con el otorgamiento del pacto abrámico hubiese sido total confusión. No se hubiera entendido muchas cosas sin no haber sido por la explicación que hay en el capítulo de 18 al 21, o sea, de capítulo 15, 18 al 21. Jehová estaba ratificando un pacto y las características visibles son simbólicas de las realidades espirituales íntimamente unidas en el pacto. Tanto el horno humeando como la antorcha de fuego no debían ser causa sorpresa, no. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios aparece a Moisés en una forma de zarza que ardía y no se consumía, y lo explica el libro de Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 6. Luego en el monte Sinaí, en un fuego consumidor. También lo habla Éxodo capítulo 19, 18. También en la peregrinación en el desierto, como una columna de fuego, que también lo habla el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 21. Y en la implementación del pacto abrámico aparece una antorcha de fuego. Versículo 15, capítulo 15, versículo 17. La antigua ceremonia usada por el Señor en Génesis capítulo 15 es similar que se menciona en Jeremías 34 del 18 al 20. En alguna de las profecías del juicio, el Señor dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llegado a efecto las palabras del pacto, que celebraron mi presencia. Hermanos, dividiendo esas dos partes del becerro, basándose en medio de ellas, de acuerdo a Jeremías 14, 18, las características más importantes registradas en Génesis 15 es la acción particular de Dios. El Nuevo Testamento confirma el carácter incondicional del pacto abrámico y enseña que el pacto abrámico aún está por cumplirse en una forma literal. Las descendencias pasadas de la nación de Israel no anulan el dicho pacto, aunque su cumplimiento demora. Pasajes como Lucas 1:46 al 55 o el libro de Hechos 3, capítulo 3, versículos del 17 al 26, enseñan claramente, hermanos, que el pacto abrámico tendrá un cumplimiento seguro. En conclusión, en primer lugar debemos notar la extensión de las bendiciones divinas que nos pertenecen por medio de esos pactos incondicionales. Primero, tenemos el perdón de pecados. Segundo, la esperanza del rey de la venida del rey de un reino. Y el último, el disfrute de la comunión de una vista o una vasta compañía de un pueblo de Dios, que nos habla el capítulo 12 de Génesis, versículo 3. Dios confirmó a Abraham su fidelidad a su palabra de manera amante, de manera maravillosa, acompañada de sí mismo, de la débil fe de su venerable siervo. Vea usted Romanos capítulo 3, del 1 al 8. Ahora viene el pacto abrámico, el último. Es una demostración palpable de la gracia soberana de Dios hacia el pecador desvalido y miserable. El pacto proporciona una gloriosa seguridad, puesto que su cumplimiento no depende de nuestra débil e invacilante fe, sino de la firme e inamovible fidelidad
de la promesa de Dios. Hermanos, no depende que nos tomemos de Él, sino de su mano poderosa que nos sostiene. Bendiciones.